directamente por este medio, ¿cierto? Sí, está para compartir pantalla, todo habilitado. Listo. Ya, bueno, hola, yo estoy encargada ahorita de los aspectos técnicos de la retransmisión junto a Guillermo, que está también presente. Así que ahora voy a dar inicio a la transmisión. De allí Guillermo me va a confirmar que todo esté bien y ya con eso Karina comienza la moderación. Muchas gracias a todas por estar aquí. Gracias a ti. Listo, estamos en vivo. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Pierina Cavani. Les damos la bienvenida a las ponentes y al público a la primera mesa magistral del 18º Coloquio de Estudiantes de Antropología de la Universidad Católica, cuyos ejes temáticos son Antropología desde las mujeres, reflexividad académica y compromiso político. El nombre de la presente mesa magistral es Antropología desde las mujeres, un acercamiento a las experiencias y al posicionamiento político de antropólogas latinoamericanas en la construcción de la disciplina. No podemos empezar el evento sin contextualizar la situación en la que nos encontramos como país, una situación que también es transversal a los países de nuestras invitadas. Estamos en una crisis que no ha iniciado hace 2 días con la aprobación de la moción de la vacancia de Martín Vizcarra, sino que se extiende por décadas, dada la estructura económica y la clase política que tenemos. La crisis sanitaria y lo que estamos viviendo en estos días más bien ha evidenciado este panorama y las distintas problemáticas que sufre nuestra sociedad en cuanto a educación, salud, territorio, trabajo y muchas más, ¿no? Y también evidencia la posición de la población, la necesidad, vuelta a indignación y el regreso a las calles, y esperemos a una organización más allá de lo coyuntural. En este marco consideramos que es relevante discutir sobre nuestra disciplina y el papel que las mujeres han tenido en su constante transformación a partir de los posicionamientos políticos y la conexión con la realidad social. Por ello, es un gusto contar con antropólogas de distintos países de Latinoamérica para conversar acerca del papel de las mujeres en la práctica antropológica, en la producción del conocimiento y de la antropología misma como disciplina. Esta mesa magistral es un espacio de encuentro entre estas mujeres con distintas trayectorias de quehacer antropológico y reflexiones desde la antropología también. Estas reflexiones son respecto a muchos temas: organizaciones de mujeres, las luchas sociales, el trabajo de campo y las dinámicas de poder dentro de la misma especialidad. En un medio académico que está tradicionalmente dominado por hombres de clase alta, su involucramiento activo en proyectos políticos y en el trabajo directo y permanente con diversos actores sociales será el centro de este espacio para compartir experiencias y reflexiones a través del diálogo activo acerca de la concepción de la práctica antropológica y la vinculación de esta con el ejercicio y las convicciones políticas. En ese sentido, vamos a contar con la exposición de 3 ponencias que van a ser desarrolladas por 4
por nuestras 4 invitadas. Primero estamos con Marta Zambrano, doctora y magíster en antropología de la Universidad de Illinois y antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Es profesora asociada también en la Universidad Nacional y participa en el grupo interdisciplinario de estudios de género. También contamos con la participación de Margarita Durán, que es magíster en antropología, profesora del programa de antropología de la Universidad de Santander e investigadora en patrimonio y patrimonialización, la historia reciente de Santander y trayectorias profesionales y estudiantiles en antropología desde la perspectiva de género, y los estudios sobre emociones, antropología histórica y la crítica cultural. También contamos con la presencia de Francisca Fernández, doctora en estudios americanos, antropóloga con magíster en psicología social, docente e investigadora de la Universidad Académica de Humanismo Cristiano, integrante del grupo de trabajo CLACSO, Ecologías Políticas desde el Sur a Villayala, y pertenece al Movimiento por el Agua y los Territorios y la coordinadora feminista 8M en Chile. Además, contamos con la participación de Roxani Rivas, quien es doctora en Antropología Social y Etnología en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales, París, Francia. Es magíster y licenciada en Ciencias Sociales con mención en Antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con más de 26 años de experiencia con pueblos indígenas de la Amazonía peruana, y en la actualidad es catedrática en la Facultad de Ciencias Sociales en Antropología Social de la Universidad Nacional de la Amazonía peruana. Respecto a la dinámica que seguiremos, la idea es generar un diálogo, entonces hemos planteado un orden que contempla tiempo para la exposición de las ponencias, pero también comentarios entre las ponentes. En ese sentido, empezaría Marta Zambrano y Margarita Durán con una ponencia conjunta. Luego seguiría Roxani Rivas y luego Francisca Fernández con un tiempo para comentar las ponencias anteriores. Y luego también vamos a otorgar un tiempo para Marta Zambrano, Margarita Durán y Roxani Rivas para comentar las ponencias de las otras invitadas. Posteriormente habrá una ronda de preguntas por parte del público a través de nuestra transmisión en Facebook, y el equipo logístico se encargará de recogerlas por dicho medio a fin de que las ponentes atiendan a las interrogantes surgidas a lo largo de sus exposiciones. Y bueno, agradeciendo nuevamente su participación y su presencia en este espacio, damos paso a Marta Zambrano y Margarita Durán con su ponencia titulada Devenires laborales, historia reciente y género en antropología profesional en Colombia. Adelante. ¿Ya sale la presentación? Sí, se puede ver. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para nosotras estar aquí en este evento. A mí me complace enormemente siempre asistir a los coloquios organizados por estudiantes porque siempre son muy productivos e interesantes. La ponencia que vamos a presentar hoy tiene por título, como ya lo dijo Pierina, Devenires laborales, historia reciente y género en la antropología profesional en Colombia. Esta ponencia está basada en una investigación que hicimos con Margarita, que enlaza las dinámicas históricas con las dinámicas sociales, laborales y personales de profesionales que no son docentes de planta en antropología en Colombia. Y contempló a personas que egresaron de la Universidad Nacional de Colombia entre 1985 y 2010. En pantalla ustedes pueden ver la metodología. En general, nuestro trabajo se desarrolló a partir de entrevistas en profundidad que analizamos con una perspectiva cualitativa y de género para conocer la configuración del campo de la antropología profesional en Colombia.
Bueno, y muy importante, pues sabemos que este es un evento que llama a pensar la participación de las mujeres en la antropología, pero nosotras queríamos darle un giro a el concepto de mujeres. Y para ello volvimos a beber en la fuente de John Scott y más allá de ella, para entender el género como una categoría relacional, contextual, inmutable y sobre todo una categoría histórica, una categoría que nos invita y empuja a pensar en no tomar como un dado quiénes son las mujeres y quiénes son los hombres y las otras identidades sexuales, sino cómo se definen en periodos históricos y según relaciones de poder y contextuales. Entonces, y también cómo se atraviesan con otras categorías y jerarquías de desigualdad como la clase social, la raza, la generación y otras. Y cómo se conjuga esto con otras categorías del feminismo muy importante para entender las trayectorias laborales como son la feminización y la masculinización, el valor que se le otorga ahora al trabajo emocional y de cuidado, y estas jerarquías que dividen dicotómicamente lo técnico por encima de lo social, las ciencias duras por encima de las ciencias blandas. Lo que Marta acaba de presentar podemos empezar a verlo cuando reflexionamos sobre los inicios de la antropología profesional en Colombia a partir de una mirada de género. Y es que lo que nos muestran las investigaciones al respecto es que desde sus orígenes, con el Instituto Etnológico Nacional, había una división generalizada de las tareas profesionales en antropología. El Instituto Etnológico Nacional realizaba tanto labores técnicas en sus orígenes, que consideraba técnicas y científicas, como labores de arqueología, antropología biológica, levantamiento de las características de los perfiles poblacionales indígenas en Colombia, como otras tareas que estaban relacionadas con la divulgación, el diseño de museos y la comunicación de este saber técnico y científico para la población, para educar a la nación. Y lo que es interesante es que esta división de las tareas, que es una división generalizada, se refleja en quienes trabajaban en cada uno de los campos. Entonces, eran los hombres quienes hacían las labores técnicas, científicas propias de la arqueología y la antropología biológica, y las mujeres, que en varios casos tenían más formación de ellos y eran especialistas en arqueología, trabajaban como museólogas o trabajaban en divulgación, es decir, trabajaban traduciendo los conocimientos técnicos generados desde un ámbito masculino a conocimientos que pudieran ser enseñados a la sociedad nacional, para educar a la sociedad nacional, en un rol que está mucho más ligado con lo que se ha considerado como lo femenino. Bueno, Margarita ha diseñado este esquema para entender cómo se mueven, cómo se definen, pero también se mueven en el tiempo y se feminizan o se masculinizan ciertos campos de acción profesional y cuál ha sido el lugar de las mujeres en esos campos de antropología profesional. Entonces, siguiendo como lo mismo que estábamos hablando o comentando ahora, este esquema refleja relaciones de género entre género y antropología, teniendo en cuenta que la antropología tiene elementos, es una disciplina que tiene elementos que pertenecen a las ciencias duras y otros que pertenecen a las ciencias blandas, ¿sí? Y dentro del concierto general de las ciencias duras, que están en la parte superior del esquema, que podemos ver en la parte superior del esquema, están asociadas con lo masculino y están asociados con los datos, la verdad, las mediciones, lo exacto y la producción de saber experto. Entonces, a partir de estas ciencias duras se derivan algunas profesiones que se presume trabajan con este conocimiento, que son profesiones masculinizadas, como la biología, la ingeniería o la geología, ¿sí? Y a las personas que trabajan en estas profesiones, entonces, por su conexión con la ciencia dura, los datos y la verdad, se les adscriben algunas características que se reflejan en su trabajo cuando están trabajando en campo, como el poder y la autoridad, el ocupar los roles de poder y autoridad, o como el gozar de condiciones de libertad y autonomía cuando están trabajando en campo,
la presunción de que son físicamente más fuertes, y eso es algo que se ve, por ejemplo, en los trabajos de arqueología, y que están relacionados en general con excavación, y la presunción de que trabajan a partir de la calidad y los estándares. Y en contraposición, entonces, a estas ciencias duras estarían las ciencias blandas, que también forman parte de la antropología, que están asociadas con la interpretación, la comunicación y la descripción, y a las que se ligan profesiones que tienen un estatus feminizado, como la enfermería, la educación o el trabajo social, y entonces atributos que están asociados también al servicio, al cuidado de otros, al trabajo por altruismo, a la subordinación, pero que también se traducen en los roles que ocupan las mujeres en campo como de subordinación, de fragilidad o de trabajo emocional. Lo interesante también es que estas categorías se oponen históricamente a las jerarquías internas de la disciplina. En la disciplina, la interpretación, digamos, toda esta cuestión de escribir, de investigar, ha sido hegemónica y esto se ha traducido históricamente en esta jerarquía súper fuerte que cuando pensamos en antropología, y yo creo que esto no solamente pasa en Colombia, yo lo he visto en otras partes, pensamos en la antropología que se hace en los departamentos de antropología y en los institutos de investigación, y esto es como el modelo y también el modelo de formación. Entonces, esto se contrapone porque la antropología ocupa este campo feminizado frente a otras disciplinas, pero también en el campo profesional, muchas de las cosas que son estimadas en la antropología académica son subordinadas y feminizadas. Entonces esto añade una complejidad muy interesante para situar los devenires profesionales de quienes egresan de esta carrera y que no se dedican a la enseñanza y la investigación. Y un elemento final es que esto también nos muestra, o este gráfico también quiere mostrarnos cómo esto cambia históricamente, cómo los campos profesionales más estimados no son siempre los mismos y los campos profesionales feminizados y masculinizados no son siempre los mismos. Entonces, por ejemplo, en el contexto colombiano, la antropología social gozó de un estatus de privilegio durante décadas como las de los 80 y las de los 90, pero progresivamente ha ido perdiendo ese estatus de privilegio, y lo vemos como en la flecha que muestra que va bajando, y al perder ese estatus de privilegio se ha desasociado cada vez más de la producción dura de conocimiento a la producción interpretativa, pero también entonces las personas que trabajan allí tienen progresivamente peores condiciones laborales y condiciones de subordinación. A eso es a lo que nosotros en la práctica estamos llamando la feminización de un campo profesional. Cambio, en contraste, el campo de la arqueología, que en Colombia en la década de los 90 era un campo minoritario, y particularmente la arqueología preventiva, la arqueología que se hace por contrato para empresas privadas, era un campo minoritario, ha ido subiendo de estatus porque nuestro país tiene como política una locomotora mineroenergética. Entonces, las empresas extractivas requieren estos servicios. Para trabajar con los profesionales que están en este campo, hay que apelar entonces a los saberes técnicos, y al apelar a los saberes técnicos, la arqueología preventiva se ha masculinizado progresivamente como campo. Y esto es lo que vamos a ver entonces en el recorrido histórico que les vamos a presentar, ¿sí? Bueno, lo que nosotros hicimos a entrevistar a estas personas que egresaron en diferentes momentos fue agruparlas en tres cohortes, según el momento de graduación, pero también según lo que ocurría históricamente en el país, políticamente, y digamos, cómo era la formación en cada momento y el mercado laboral. Entonces, en la primera generación agrupamos a personas que egresaron entre 1980 y 1993 de la Universidad, del programa de antropología de la Universidad Nacional de Colombia. Y muchas de estas personas empezaron sus estudios en los 70. En este momento tardaban muchísimo en graduarse. Los pregrados tardaban un promedio de 9 años, pero había gente que para graduarse empleaba 19 y 20 años también. Y este es un periodo, los 80 en particular, de una violencia muy fuerte sociopolítica,
atravesada por, pues digamos, la violencia de los grupos insurgentes, el crecimiento del narcotráfico y unas políticas de seguridad auspiciadas por el gobierno norteamericano. Y en esta época también la antropología tuvo muchas tensiones porque era una antropología de izquierda, comprometida, partidaria de los movimientos indígenas, y sufrió pues muchos choques en quienes la practicaron, ¿no? Y consecuencias muy fuertes. Y aquí queremos, digamos, contrastar las trayectorias de dos personas que egresaron en esta época. La historia de Laura, que nació en la zona cafetera de Colombia, de una familia de clase media alta, pero que sufrió la violencia bipartidista y perdieron sus propiedades, llegaron a Bogotá. Tuvo que trabajar cuando hizo sus estudios de pregrado, y cuando terminó la carrera, que duró 11 años para terminar, ella se vinculó como contratista a la empresa estatal mixta Artesanías de Colombia, y después de un tiempo consiguió trabajo de planta, y ahí hizo toda su carrera de una manera estable, digamos, sin muchas oportunidades de ascenso ni figuración, pero tuvo estas condiciones laborales relativamente privilegiadas. Esta trayectoria laboral de Laura, entonces, contrasta con la de Pedro, que se formó en la misma época, pero él provenía de una familia de bajos recursos urbana y se financió la carrera con sus propios recursos. Él se fue sin el título a trabajar a un parque natural recién creado por el Ministerio de Ambiente, en unas condiciones de contratación muy precarias, sin seguridad social. Trabajó allí por varios años. Después de eso decidió irse a trabajar, consiguió el título, realizó un trabajo de investigación con indígenas y relacionado con la protección ambiental en campo, y después de eso decidió irse a trabajar con programas de restitución de cultivos ilícitos financiados por diferentes agencias estatales al Putumayo, a la región del Putumayo. Y ahí trabajó durante el resto de su trayectoria laboral. Entonces, tiene una trayectoria de la misma duración, pero mientras que Laura tuvo una sola contratación, él ha tenido numerosas contrataciones en trabajos sociales todos, muy precarias, en condiciones muy precarias, con salarios muy bajos y además en condiciones de mucha peligrosidad. Lo interesante es que el contraste de estas dos trayectorias nos muestra que a pesar de ser hombre y mujer, Laura ocupa, gracias a su origen social que le permite tomar unas decisiones mejores al insertarse en el mercado laboral, entonces ella vendría ocupando una posición masculinizada en tanto que tiene mejores condiciones laborales, ¿sí? Y realiza un trabajo, digamos, amparado por unas garantías estatales y una posición con las que Pedro no cuenta, ¿sí? Bueno, la segunda generación agrupamos a personas que se graduaron entre 1994 y 2004. En este periodo, como en otras partes de Latinoamérica y el mundo, hubo unos cambios constitucionales muy importantes que a mí me gusta resumir en dos dimensiones. Una, la ampliación o el giro en el proyecto de nación, desde una nación supuestamente unicultural a una nación multicultural, y esto va a tener efectos muy importantes para abrir nuevos campos de trabajo para antropólogos y antropólogas y otros egresados de ciencias sociales, pero también acompañado de un fortalecimiento de las políticas neoliberales y de nuevas condiciones de inserción subordinada al orden global. Aquí queremos destacar la trayectoria de Susana.
Susana pertenecía también a la antropología solidaria y, digamos, estuvo con ellos durante sus estudios, hizo su trabajo de grados dentro de la antropología solidaria, que en Colombia fue un movimiento de antropología comprometido con los grupos indígenas, y después de graduarse formó una fundación junto con su pareja del momento, en la que trabajaron en cartografía social durante varios años, también haciendo trabajos de antropología solidaria. Entonces, esto nos muestra como un contraste con respecto a las trayectorias de la generación precedente, porque justo en la década de los 90, el trabajo social y el trabajo de acompañamiento tuvo un estatus mejor, o un estatus menos precario y menos feminizado. Pero en el caso de Susana, su vida personal fue la que se interpuso y sus relaciones de género, porque esta fundación la había creado con su pareja, que era un hombre sin grado profesional, pero muy reconocido en el ámbito de la cooperación y el trabajo con comunidades, y ella tuvo que separarse de él por violencia conyugal. Y cuando ella se separó de él se quedó con las relaciones de campo, con los contactos y la fundación, y ella tuvo que volver a empezar su trayectoria profesional. Como ella quería seguir trabajando con comunidades de base, pero no podía seguir en el mismo lugar en que estaba, decidió trabajar como profesional de evaluación y monitoreo para proyectos desarrollados con recursos del gobierno norteamericano. Y también decidió esto porque tenía 2 hijos para mantener. Lo interesante es cómo sus colegas le criticaron esta decisión por considerar que ella había, digamos, traicionado los ideales de origen y de acompañamiento al decidir y reconvertir su trayectoria, que ella tuvo que reconvertir por por sus relaciones de género. Bueno, la tercera generación está compuesta por personas que egresaron entre 2005 y 2015. Durante esta generación, durante este tiempo, las trayectorias universitarias se acortaron radicalmente gracias a unas reformas también de la educación superior en Colombia y en el mundo. Y en este momento también fue un momento de crisis porque toda esta expectativa que creó, digamos, la nueva constitución, en Colombia en particular, los derechos concedidos, los derechos territoriales concedidos a los grupos étnicos, la esperanza de la paz se vio truncada y el país dio un giro bastante abrupto hacia la derecha, hacia, digamos, demonizar a las guerrillas, echarle la culpa de todo lo que pasaba en Colombia. También es un momento de amplia explotación ambiental y minera, y también de este capitalismo llamado verde, de la consolidación del paramilitarismo, de los grandes desplazamientos, y también el surgimiento de políticas que tenían que ver con estas reformas constitucionales, como el enfoque diferencial, la consulta previa, y la expansión de agencias de publicidad y su interés por vincular a antropólogas y antropólogos. Y el crecimiento que sigue en auge de la llamada responsabilidad social empresarial. Aquí queremos destacar y contrastar 2 trayectorias. La de Sandra, que Margarita va a contar, y la de José, que yo voy a relatar brevemente. Sandra se graduó en el 2005 y ha trabajado a lo largo de su vida como profesional en ONGs y en dependencias del Estado que trabajan con poblaciones y con atención a poblaciones específicas, y eventualmente como docente de cátedra. Lo interesante de su trayectoria es que por las condiciones de contratación de estos campos siempre ha tenido una contratación muy precaria y con frecuencia ha tenido que tener más de un trabajo para asegurar ingresos suficientes para vivir. Y ella ha escogido permanecer en estos campos laborales digamos, por su vocación y su convicción del trabajo con comunidades, a pesar de que las condiciones son muy precarias porque la contratación es inestable, los salarios son bajos y se enfrenta a condiciones de explotación laboral. Bueno, no, me están diciendo que tenemos que terminar en 1 minuto, entonces queríamos contrastar con José, que en su trayectoria laboral ha llegado a
a ganar uno de los salarios más altos en antropología en Colombia, y que trabaja con una de las multinacionales del petróleo y se define a sí mismo como el dueño de las relaciones con la gente. Pero vamos a pasar por encima de esto porque ya tenemos que terminar. Entonces, Margarita, la próxima. Ya estamos para las conclusiones. En nuestro trabajo revela entonces los cruces que hay entre la historia individual y la historia social. Además, también cómo los destinos laborales de las personas, de estas historias individuales, se cruzan con los momentos históricos, se cruzan con las opciones ético-políticas, se cruzan con los asuntos de género y se cruzan con las obligaciones de cuidado. Y eso se ve, por ejemplo, mucho en el caso en el último ejemplo, en los dos últimos ejemplos. Bueno, y como ya lo dijimos a lo largo de esta ponencia, muestra cómo la feminización y la masculinización de los campos y las tareas de profesionales son cambiantes y relacionales. Listo. Quisiéramos terminar entonces con algo que no dijimos en esta presentación, pero que es muy importante, y es que en los relatos que vimos de todas estas profesionales, percibimos una tremenda individualización de los retos que tienen que enfrentar en su vida profesional, mucha soledad y realmente redes muy restringidas en Colombia. En Colombia hace mucha falta asociaciones que defiendan y estudian estas condiciones laborales precarias de la mayoría de las personas que egresan de antropología. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Marta y Margarita. Ha sido muy interesante escuchar los resultados de su investigación y esta división, ¿no?, en 3 generaciones que nos han podido mostrar los procesos de feminización y masculinización del trabajo, la posición de las mujeres dentro del ejercicio antropológico y de manera intersectada con procesos sociopolíticos y relaciones de poder, ¿no? Continuaríamos dando paso a la ponencia de Roxani Rivas, quien ha preparado una ponencia titulada Trabajo de campo, perspectiva de una antropóloga. Adelante, Roxani. Gracias. Yo no he hecho algo académico. Lo que quiero más bien, te agradezco de verdad, Pierina, por haberme invitado. Ya dijo antes Marta, que realmente he estado motivada porque ustedes son jóvenes, ya están por terminar su carrera y de repente pasando a lo que es trabajo de campo. Entonces, yo me considero que tengo mucha experiencia. Soy especialista en los cocamas porque estoy con un pueblo indígena acompañándolos de tranquilo 20 años, pero también, como he sido formada por el movimiento indígena del Perú, he ido con los aguajún, con los huampis, tengo experiencia con yaneshas, ashánicas, chipivos, ticunas, y por periodos más o menos prolongados. Entonces, he querido necesario transmitir qué es lo que yo he aprendido de los pueblos indígenas, cómo realizar trabajo de campo, ¿ya? Cualquiera, o sea, tengo que decir, yo soy, o sea, tengo que decir quién soy para poder, porque mi reflexión también va con eso, ¿ya? Yo, como he dicho, he nacido en Requena, es un pueblo de Amazonía peruana, y me he socializado en una ciudad un poco más grande que se llama Iquitos. He ido a Lima a estudiar, y puedo decir que ha sido un choque cultural tremendo para mí, porque soy amazonense, tengo la cultura loretana en mí,
entender las dinámicas que implicaba Lima, ¿ya? Yo le decía a Pierina, no, cualquiera que haya estudiado conmigo, jamás he sido brillante. No, porque estaba más en la antropología. Es una carrera muy exigente intelectualmente, y mi bagaje cultural no me permitía, por ejemplo, entender en las clases, o sea, las problemáticas que implicaba o que se trabajaba en antropología como carrera, ¿ya? Entonces, yo ingresé como cualquiera y tuve la suerte, digo, de que al retorné a mi ciudad, Iquitos, y trabajé para el movimiento indígena. Y es en esa etapa en que realmente, con muchos años de entradas, salidas, que comencé realmente a ver las diferencias, ¿ya? Culturales que había, o sea, que tenían los indígenas. En ese momento que yo hacía, o sea, que trabajaba para Formaviap, donde había 13 pueblos indígenas, es un programa de formación de maestros bilingües. Para mí ha sido, creo que, la experiencia más significativa como antropóloga, porque me enseñaron a ver. O sea, yo le debo a toda mi carrera al movimiento indígena y al programa de formación de maestros bilingües, ¿ya? Entonces, he hecho un preámbulo un poquito amplio de quién soy yo, para ver el costo de lo que o sea, del costo de tiempo, ¿eh? Que ha implicado para poder ver las especificidades que tienen los pueblos indígenas, que yo he tenido la suerte de vivirlas, ¿ya? He llamado trabajo de campo, perspectivas de una antropóloga, por eso, ¿ya? Estoy jugando un poco el género, o sea, ¿quién soy yo? Soy una mujer que en Iquitos, cualquiera que conoce un poquito esa ciudad, no nos caracterizamos por ser intelectual. Y probablemente soy una de las pocas intelectuales, y en mi casa, por ejemplo, nunca se ha cultivado la lectura, ¿ya? Que ahora me encanta, o sea, es algo que yo misma lo he ido cultivando de a pocos. Y para mí la universidad, cuando yo he ingresado, y les digo a los chicos, o sea, a todos ustedes, yo creo en la capacidad increíble que tiene el ser humano para aprender, si es que están motivados para hacerlo, ¿ya? Yo he roto muchas fronteras personales, mi capital cultural, social, nunca ha sido óptima, ¿no? Yo egresé incluso de un colegio estatal en Iquitos, que el estatal, hablar en Perú de haber estudiado en un colegio estatal, quiere decir que no te dan las herramientas, el capital cultural que tú necesitas para enfrentar la universidad, ¿ya? Entonces, mi pregunta, o sea, a los cuales voy a volver y voy a ser un poquito de repente desordenada, tengo dos preguntas, ¿ya? Que voy a ir retomando a cada momento. Uno es el sexo, o sea, el sexo del investigador condiciona los datos que una como investigadora puede registrar en el trabajo de campo. O sea, mi contexto del trabajo de campo lo limito exclusivamente en Amazonía, ¿ya? Así todos saben que lo que marca, o sea, para hacer un buen trabajo teórico, o sea, yo no soy teórica, y lo digo así, soy de campo, ¿ya? Y en la misma disciplina, ustedes van a ver que unos se definen. Malinowski era de campo, pues, o sea, reflexionaba muy bien. Como Malinowski, tú no vas a, ese es uno de los grandes ejemplos que ha marcado nuestra disciplina. Pero tienes puesto a Malinowski, está en Inglaterra. También hay esta diferencia en escuelas, ¿ya? En Francia es todo lo contrario, ahí prima más la racionalidad.
Incluso eso puede determinar, o sea, digo, no en género, pero sí en tendencias, ya más condicionados por, que van más allá del género, creo, por las circunstancias en que nace la disciplina. Lo pongo ahí. Cuando, en mi caso personal, todo el tiempo he hecho trabajo de campo sola. No he ido nunca con pareja, ni he ido acompañada por alguien. O sea, siempre he entrado sola, porque consideraba que así podía ser mejor el trabajo de campo. Si ustedes ven las historias de los antropólogos, casi siempre entran algunos en parejas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Mead con Fortune, cuando fue a hacer su trabajo de campo en una sociedad, ahí se repartieron por género. Mead siempre es incisiva en eso, ¿no? Fortune agarró las áreas que consideraban las más prestigiosas y le dio a ella todo lo que, temas que supuestamente no eran relevantes en la disciplina. Entonces yo marco ahí, por ejemplo, cómo el género, o en esa época también condicionaba un poco las investigaciones. En Amazonía va a depender, o sea, va a depender de qué tipo de pueblo o tú entras, que el género te marca. Por ejemplo, los Jocamas, he tenido suerte de que no te condiciona. O sea, yo he podido entrar, considero, tanto a las áreas masculinas como a las áreas femeninas, pero por la experiencia que he tenido en Formaviat. Yo he formado y puedo decir que puedo entrar a cualquier pueblo indígena de las 13, o sea, de los 13 pueblos indígenas que he formado cuando he sido joven, puedo entrar porque el AIDESET me abre las puertas, ¿ya? Eso he sido muy política en ese sentido y respeto mucho el movimiento indígena. Y he aprendido también, por ejemplo, que cada pueblo indígena tiene una marca social. Por decirte, ¿ya? Puede ser una ventaja, uno puede jugar a través de su sexo, cómo tú puedes relacionarte en un pueblo indígena. Por ejemplo, con los huampis o como los jíbaros, no sé, en mi caso, siempre he sido bien recibida, porque en ese contexto tendía a fragilizarme, ¿ya? Para obtener apoyos, o sea, porque los jíbaros es una cultura muy, que te marca bien los géneros. O sea, hay pueblos, por ejemplo, como conversé con un amigo entre los surarinas, prácticamente yo postulo, no sé, depende de la experiencia, como digo, de cada uno, cuál va a ser la dinámica de relación para que tú puedas poder investigar los temas que tú estás intentando realizar, ¿ya? Entre los surarinas decía que para un hombre es muy difícil, un antropólogo hombre es muy difícil comunicarse con las mujeres, porque la marca sexual es bien tajante, como entre los chayahuitas. O sea, una mujer no te va si es de sexo opuesto, no va a conversar con un hombre, por ejemplo, porque en los pueblos indígenas el hecho de ver a dos personas de sexos cruzados implica sexualidad en muchos casos, ¿ya? O sea, no piensan en otra cosa más que en sexualidad. Entonces, y eso es problemático a nivel interno. O sea, uno tiene que aprender
a conocer los códigos que tiene cada cultura. Y en los Pucamas, por ejemplo, una de las condiciones, o sea, ahí voy en realizar trabajo de campo, es que exigen es que seas abierta, o sea, abierta en el sentido de estar dispuesta a aprender, o sea, del otro, ya he estado en situaciones bien límites. Por lo general, cuando uno entra a hacer trabajo de campo, todo es tranquilo, es pausado, pero uno siempre busca los hechos preponderantes que llamaba Malinowski para cruzar no sé si tus marcas culturales y a ver la diferencia cultural entre tú y el otro, ¿ya? Entonces, es importante para entrar, estoy un poco desordenada, pero se me vienen un poco muchas ideas. Es importante para hacer, por ejemplo, el trabajo de campo, saber bien a qué pueblo indígena uno va a entrar. O sea, cuál es la literatura que hay que ya te condiciona con ciertos temas. O sea, porque, por ejemplo, si yo voy a los jíbaros, se van a tener pueblos guerreros. Si voy a los Pucamas, los Pucamas son muy abiertos, muy receptivos, o sea, culturalmente, ¿ya? Te entregan todo, o sea, no hay, no vas a tener muchos problemas de relaciones internas. Ya el trabajo ya es otra cosa con el tiempo. Por ejemplo, la disposición de los Pucamas es más hacia el agua, o sea, siempre las culturas han fijado ciertas actividades más que otras, y ahí está su especificidad, y uno con la literatura tiene que saber qué son, o sea, los pueblos indígenas a los cuales tú vas a entrar, para poder explotar mejor y afinar tu investigación. Otra pregunta que me he hecho, o sea, con ser loretana, es si uno analiza el trabajo de campo, por ejemplo, desde la referencia cultural, en este caso, en mi caso, ya yo soy loretana, ¿es una ventaja, me pregunto, o no, para poder ver hechos, o sea, no solamente ver hechos, sino registrar hechos sociales, culturales? O sea, y en esto le cito a Descolá, o sea, en realidad yo fui toda mi historia es toda una, yo diría que es de de ir en contra a todo, pero Descolá dice que en las lanzas de los crepúsculos, que la dificultad, o sea, que cuando más cerca, yo hago esta pregunta porque Descolá analiza este hecho como gran antropólogo, de que cuando tú estás más cerca culturalmente al grupo social que tú vas a investigar, te es más difícil ver las diferencias culturales que hay entre tú y el otro. Y él comienza y lo pone en evidencia cuando, por ejemplo, en este libro, dice que estando en Puyo, es un pequeño, digamos, es como una pequeña ciudad amazónica en Ecuador, y se da cuenta que la gente de Puyo conocía muy poco a la gente indígena que estaba en el monte. Y lo que más predominaba en su percepción era prácticamente, yo diría, la antropología de la ficción. O sea, en el sentido de que todo lo que ellos decían era como una fabulación del otro. Y argumentando, por supuesto, de que es más difícil verte a ti. Ese es el principio psicológico, yo supongo, de verte a ti mismo es más difícil que ver al otro. Y por eso tiene como base el enfoque etnográfico. Su base es que toda cultura o sociedad
puede ser comprendida por un extranjero de esta cultura. Yo analizo esto pensando en los indígenas, ya muchos son bilingües y deberían, supuestamente, al ser bilingüe te da más elementos para poder describirte, o sea, describir la cultura en que están inmersos. O sea, voy a leer lo que dice exactamente de Escolar en referencia a esta distancia cultural o social que tiene el investigador extranjero frente al grupo social que va a investigar. ¿Ya? La capacidad de objetivación es inversamente proporcional a la distancia del objeto observado. En otros términos, cuanto más grande sea la separación geográfica y cultural que instaure el etnógrafo entre su medio de origen y su terreno de elección, tanto menos sensible será a los prejuicios alimentados por los pobladores localmente dominantes en el encuentro con sociedades marginales que él estudia. A pesar de su aspecto civilizado, aquellos no les serán más familiares que estas. Aquí está diciendo claramente que hay esta postura que tiene Escolar no es de él, es de la disciplina. Ya lo han, me he dado el trabajo un poco de buscar, lo decía Morgan, lo decía Taylor, lo decía Spencer, Fraser, Levy-Broom. Entonces, para mi directora, que también es otra francesa, esta posición de la antropología es muy etnocéntrica. Yo voy ya para, o sea, me extendió mucho, pero hay un punto central para hacer trabajo de campo, es que tiene una exigencia física y mental increíble, ¿ya? Otra cosa que debe ser bien incisiva es para hacer trabajo de campo y para tener una mejor visión del otro, un rasgo importante de la carrera es que para describir se necesita gastar mucho tiempo ocio para conocer al otro. Es un buscar y volver a buscar para tener diferentes perspectivas del hecho que tú estás investigando, ¿ya? Otra cosa que he tenido un montón de ejemplos, que no me ha salido, pero otra que determina mucho es la personalidad del antropólogo, que condiciona tu trabajo de campo, ¿ya? Michael Goulding es un biólogo que mientras trabajaba con él decía que en Estados Unidos habían hecho una investigación para ver la personalidad de los antropólogos y concluyeron que un 30% de los antropólogos eran locos, otro 30% eran muy espirituales, buscando siempre la sociedad ideal, y el tercer, el otro 30%, o sea, eran homosexuales. Solo un 10% eran normales. O sea, parece que la disciplina requiere tipos de personalidad más elásticas, ya fuera de lo común, o sea, de una persona, digamos, normal. Tenía un montón de ejemplos de personales. O sea, Pirina, me paras nomás y no tengo ningún problema para... voy a dejar los ejemplos. Me preocupa una cosa que creo que es importante para nosotros antropólogos, es la ética con el otro. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros? O sea, ¿qué estamos dejando al otro después de hacer trabajo de campo? Eso todavía no se ha analizado bien, ¿ya? Cuando esa es una larga... Me preocupa realmente nosotros qué estamos haciendo, porque como trabajo con el movimiento indígena, ahora ya los antropólogos que entran ya reciben rechazo por un montón de series de acciones que en realidad uno no está pensando en que en un futuro va a venir otro que necesita también
que le interesa la Amazonía, le interesa aportar al pueblo indígena y a nuestra sociedad, no, no se mire, ya, ya. Cierro acá, pues. Si alguien tiene alguna pregunta, sorry, la puedo responder, ya, porque tengo un montón. Me quedo ahí, Pirina. Gracias. Listo, muchas gracias, Roxani. Ha sido un gusto, ¿no?, escuchar las experiencias respecto al trabajo de campo y las reflexiones tan propias de tu historia y el análisis de las implicancias del capital social que uno tiene al ingresar a un campo académico, la antropología. Y también ha sido muy interesante la problematización sobre la división sexual que hay usualmente de los temas en el trabajo de campo y la crítica a esta necesidad de distanciamiento entre quien investiga y los sujetos de estudio, ¿no? Bueno, gracias por esas ideas. Seguro vamos a ampliar un poco más en los comentarios y en las preguntas. Y a continuación escucharemos la ponencia de Francisca Fernández, la cual se titula Hacia una investigación, reflexión, acción, desde un quehacer antropológico feminista y socioambiental. 20 minutos igual y 5 minutos al final para comentar las ponencias de Roxani, Margarita y Marta. Adelante. Gracias, Pirina. Saludar a todas, a todos, a todos en esta instancia que es tan relevante de confluencia, reflexión y diálogo entre distintos estamentos, entre distintos pueblos que estamos en este Abyayala, con todas las mismas complejidades que señalaron al inicio. Estamos en un momento bastante de complejidad, tanto en Chile, Bolivia, Perú, con sus distintas características. Procesos democratizadores versus procesos absolutamente anclados en tiranía y en opresión histórica hacia los pueblos. Así que nada, agradecer con esta invitación para pensar justamente la antropología. Yo quisiera partir con un punto que me parece absolutamente esencial cuando hablamos del quehacer antropológico, que justamente la antropología es un campo histórico de disputa. Y en ese sentido, al igual que el feminismo, al igual que las luchas socioambientales, tenemos que siempre entenderlo en plural. Hay antropologías, sin duda, donde nos vamos posicionando y vamos generando ciertas lecturas. Entonces, como campo de disputa, hay que asumir un contexto histórico que me parece fundamental y que algunas veces entristece porque es todo lo contrario a por qué nos sumamos a este campo disciplinario, que la antropología es hija del colonialismo. Y eso va a ser justamente un destino cruzado que hasta el día de hoy va a ser los marcos de donde justamente vamos a generar un campo de disputa, que es la colonialidad, como habría dicho Aníbal Quijano, u otras investigadores sobre este campo de disputa. Entonces hay que asumir que justamente cuando muchas nos acercamos a la antropología, lo pensamos más bien desde la posibilidad de pensarnos desde los territorios, de pensarnos desde nuestras realidades múltiples que nos cruzan, como una posibilidad, una herramienta metodológica y teórica de acompañar procesos de democratización, por ejemplo. Pero a sabiendas del contexto colonial que va a ceñir el campo disciplinado. Entonces, hay una palabra que una querida profesora, una historiadora, siempre decía, el don otro. La antropología, además de investigar la otredad, la construye y la constituye también en este campo disciplinario que se origina desde lo colonial. Y la otredad, primero también es asumir quienes definen esa otredad, que sería el campo del nosotros. ¿Y cuál es el nosotros? Hombres, propietarios, de una mirada absolutamente anclada en un eurocentrismo, donde justamente la otredad es todo lo que no es lo masculino, lo capitalista, o justamente no lo central en este imaginario. Las mujeres, las niñas, la niñez en general, las disidencias sexogenéricas, los pueblos originarios, afro, migrantes, todas y todos encajando en esa otredad. Entonces la otredad también nace como un gesto colonial y es complejo porque también es asumir que el sujeto histórico de investigación de la antropología es un sujeto, es una sujeto que está justamente amparada en esta mirada colonial. Entonces,
Obviamente, desde esta lectura, la antropología que he decidido construir de manera colectiva con otras referencias es una antropología en pro de una descolonización. Y primera descolonización es justamente esa idea de otredad. Entonces, ahí hay un elemento fundamental y que me parece importante ceñir a un contexto histórico del campo de disputa de la antropología. Muchas veces todas nosotras, en tanto estudiantes, fuimos formadas en un campo bastante de saberes y haceres hegemónicos de la antropología, donde veíamos los distintos campos de la teoría idealista, la teoría materialista, las distintas corrientes teóricas, donde podíamos ceñir tradiciones de Europa, tradiciones de Estados Unidos. Pero ha costado mucho hasta el día de hoy generar nuestros propios relatos, generar nuestras propias trazas o rutas desde América Latina, o lo que podríamos llamar también, como dijera Buenaventura de Sousa, saberes del sur, justamente en esta idea del norte como imaginario, no solo de punto geográfico, sino también de imaginario político y centralista, que podría ser Europa y Estados Unidos como imaginario. Entonces tenemos el desafío de cómo construir una antropología latinoamericana, o antropologías latinoamericanas, antropologías ancladas en la memoria de la Via Yala, pero además con un componente interesante, que muchas veces estos quehaceres no necesariamente son desde la antropología como campo de disciplina, sino todos los haceres y saberes que han generado los pueblos y que son un gran insumo para pensar la diversidad, la identidad, las culturas. Entonces me parece súper relevante. La literatura, la danza, las artes visuales, la pictografía, las sonoridades múltiples. Entonces es asumir también, que puede sonar medio contradictorio, una dimensión de la descolonización, también la desprofesionalización del campo antropológico. En ese sentido, muchas veces he dicho, ¿quiénes son más especialistas de sus campos culturales? Son los propios pueblos que lo ejercen. Y se fue generando en esta reflexión también algo interesante a mediados del siglo XX, como la antropología desde un acercamiento, ya recordaremos, a la mitad del siglo XX, una cercanía de la arqueología, la historia de la antropología, en pro a las demandas históricas de los pueblos oprimidos, también el surgimiento al alero de movimientos sociales y de una serie de movilizaciones en América Latina, África y otras partes del mundo, de saberes y haceres anclados en esta descolonización o el situarte ya no únicamente como sujeto en estudio, sino el sujeto mismo de la generación de los saberes, de los conocimientos, como sujeta, como sujeto. Y ahí hay importantes haceres y saberes que no necesariamente son del campo de la antropología, pero que tienen un gran componente en la reconfiguración de una metodología comprometida. La educación popular de Paulo Freire, la sociología militante, João Bosco Pinto, o Fals Borda, o sea, toda una suerte de imaginarios de los pueblos, donde los dispositivos metodológicos también son un gesto de hacia un camino de descolonización. La investigación, acción participativa, con trabajo importante, no solo de la antropología, sino de la psicología comunitaria, por ejemplo, en Centroamérica. Entonces hay cosas interesantes. Y sin duda otro referente fundamental es el feminismo, entendiendo que al igual que la antropología, el feminismo es un campo de disputa absolutamente plural. Hay feminismos, hay un feminismo mucho más anclado en lógicas liberales, ves un feminismo que se ha ido constituyendo cada vez con más fuerza, anclado en un feminismo negro, chicano, descolonial, o un feminismo comunitario de Abya Yala, como en Bolivia, en Guatemala, o un feminismo antiextractivista en Argentina. ¿Qué nos va configurando esto? La decisión política de acercarnos hacia un campo disciplinario, por ejemplo, desde un punto sustancial, y que creo que Marta, Margarita y Roxana también han dado cuenta, que tiene que ver con el trabajo colaborativo. Cómo nos pensamos como antropólogas desde nuestras propias historias de vida. De hecho, bueno, esta invitación es desde la reflexividad, cómo nos van cruzando historias personales, historias políticas, construcciones identitarias, que son también parte del quehacer y la forma de cómo voy construyendo mi campo disciplinario. Y vuelvo a insistir, siempre en un campo de disputa. Ya que seamos mujeres antropólogas, nos genera una situación de un campo de disputa y además situada en un momento, en un lugar geopolítico, que es América Latina. Entonces, trabajo colaborativo, cómo pensarnos desde las comunidades, desde el diálogo, desde la reflexibilidad, como construcción permanente, no como un momento, que creo que justamente es una de las grandes apuestas de las investigaciones participativas en general.
Lo participativo es el marco que tú participas en la elaboración, ejecución y evaluación de un proyecto antropológico, no en solo un momento. O, por ejemplo, cuando los programas más existencialistas reducen la participación con asistir a asambleas. Eso no es participación, es la construcción conjunta de saberes y que requiere de un momento metodológico previo, que es justamente el acceso a diversas herramientas, el diálogo de los propios saberes de los pueblos con la herramienta de la antropología. Entonces, cuando construimos disciplinas desde el trabajo colaborativo, sin duda que uno de los temas importantes es la temporalidad. Son otros tiempos, son otras dinámicas, donde adquiere centralidad, por ejemplo, el trabajo de campo. Entonces, pero además, y esto yo cito una amiga querida argentina, Guni, que está vinculada a la lucha por el agua, ¿cómo construimos una disciplina digna? O sea, creo que también la revuelta que vivimos en Chile también está en el marco de dar fin a la violencia y la precarización estructural, en que los campos disciplinarios sean un espacio de construcción de la dignidad de los pueblos, las comunidades y los territorios. Y es un gran desafío. Hay temas éticos fundamentales, hay temas de producción de saberes conjuntos. Está el tema también de romper con esta falsa dicotomía entre teoría y praxis, naturaleza versus cultura, o en estas categorías estáticas de género, lo masculino, lo femenino. O sea, hay todo un campo de disputa que es muy relevante, y como señalaba, en esta construcción de ideas desde la figura del sur, como el lugar de la disidencia, de la producción de saberes anclados en memorias de resistencia y en haceres. Entonces, acá hay un tema fundamental que nos marca a las mujeres en la antropología y en general a los distintos pueblos en este, vuelvo a ser insistente, campo y disputa. El abordaje metodológico. Creo que es fundamental entender que el abordaje metodológico no es solamente metodología, sino también es opción política. ¿Por qué? No es lo mismo entender a las comunidades como sujetos en un proceso reflexivo, participativo, que entenderlas como, entre comillas, objetos de estudio. Ahí hay un campo que además de cognitivo tiene que ver con implicancias políticas, o el que entendamos nuestro quehacer también como no solo productora de conocimiento, no solo la interpretación de los sentidos y significados otorgados por los sujetos en sus realidades, sino también un espacio de transformación. Entonces hay un componente político que es fundamental y que sin duda estos otros feminismos o las luchas socioambientales, los pueblos originarios, afro-migrantes, han sido grandes insumos para repensar la antropología desde nuestras propias vivencias. Creo que ahí hay un componente interesante. Nuestra corporalidad, nuestra historia de vida también como parte del quehacer antropológico. Y me parecía súper interesante cuando Roxana, por ejemplo, relataba muchas cosas en primera persona, porque esa es nuestra historia, o cuando Margarita y Marta también hacían cierta referencia a los relatos de la historia de vida de mujeres antropólogas, porque también es parte constitutiva de nuestro quehacer. Y muchas veces justamente no lo abordamos. Entonces, ¿qué nos constituye esta mirada crítica, colaborativa, descolonizadora? Situar que nuestro campo disciplinario se origina y muchas veces perpetuó el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Como señalaba, siempre lo digo, no hay que olvidar que la antropología surge en un marco de estudiar a los pueblos indígenas del supuesto nuevo continente para ejercer control social en esos espacios. O cuántos antropólogos y antropólogas clásicos, sus investigaciones sirvieron para perpetuar situaciones de poder de los imperios, justamente aprender para saber controlar y ejercer marcos de dominación. Y cómo nosotros hemos decidido tomar una visión distinta a la antropología como un proceso, no solo ya de acompañamiento de los y las oprimidas, sino también como un proceso propio en que mi realidad, mi territorialidad, mi cuerpo es parte del relato donde quiero generar incidencia y transformación. Entonces, ahí, bueno, yo situé, ya voy a ir terminando, esta idea de los feminismos de Abya-Yala. Hay grandes aportes de dónde pensar cuerpo, territorio, dónde pensar la disciplina, dónde pensar la construcción de conocimiento, que tiene que ver con el feminismo comunitario, como dije, Bolivia y Guatemala, donde justamente se habla de esta idea de la primera soberanía como el cuerpo-territorio, pero también la soberanía en la construcción de los diálogos, en la producción de conocimiento. Entonces, no es sencillo porque sabemos que la antropología también ha sido una herramienta que ha perpetuado ciertas condiciones, por ejemplo, de extractivismo. Es así que estoy vinculado a un movimiento que es por el agua y los territorios hace 8 años, en que participo desde la recuperación de un cerro que tenemos en Santiago de Chile, Cerro Blanco, y donde justamente las herramientas metodológicas y teóricas de la antropológica han sido parte de la herramienta de dónde reflexionar, de dónde tensionar y colocar nuestras demandas.
pero también tengo claridad que en este proceso de lucha, por ejemplo, contra las prácticas extractivistas, contra el agronegocio, el modelo forestal o la megaminería, me voy a encontrar con antropólogas y antropólogos que están avalando y perpetuando esas relaciones extractivistas, por ejemplo, siendo parte de los estudios de impacto ambiental en pro a las ganancias y los privilegios de las empresas. Y ahí, vuelvo a insistir, nos encontramos en el campo de disputa. Entonces hay que ser honesta, decidir desde qué espacio yo construyo ese conocimiento, esos saberes, y desde dónde voy a generar mis propios marcos de trabajo colaborativo. Y acá he insistido bastante en esta lectura de posicionarme desde una suerte de activismo que también está arraigado en mis propias memorias, en propias dinámicas reivindicativas, como de los pueblos, los territorios y las comunidades que nos vamos situando, con toda la complejidad que tiene. No estoy diciendo que deje de ser complejo, sin duda, que bueno, siempre vamos a estar en este péndulo tan fino de cuando soy antropóloga, cuando no lo soy, que fue uno de los grandes campos de disputa de la observación militante, por ejemplo. Cuando en esta mirada clásica Lévi-Strauss, que la mirada alejada es lo que te garantiza la producción de conocimiento, acá estamos asumiendo otra perspectiva, la observación-acción en pro de las demandas de los pueblos, pero además en que muchas veces yo soy parte de esa misma construcción reivindicativa. Ya no soy una sujeta externa, sino soy parte de la propia dinámica que trabajo, investigo y estoy transformando e incidiendo. Entonces, bueno, sin duda que acá uno de los debates importantes de reflexionar es cómo pensar una antropología situada, pero no solamente situada en los campos de memoria, de resistencia, identidades de los distintos sujetos, en estudio o en procesos de transformación, sino también situada en nuestras propias memorias como antropólogas, en nuestras propias cruces identitarios, sexogenéricas, políticas, barriales. Entonces, es asumir la reflexividad como parte del relato disciplinario, tanto desde su quehacer científico, literario, que además siempre he dicho, la antropología es un péndulo entre ciencia y literatura, y nos vamos acercando a uno a otro, o tenemos miradas más arraigadas en un u otro horizonte, o ciertos momentos donde nos vamos posicionando. Y finalmente señalar cómo también las propias dinámicas internacionales y territoriales van generando la necesidad de debatir y volver a intencionar justamente todos estos horizontes de donde pensar una antropología comprometida. Por ejemplo, la revuelta en Chile. En octubre de 2019, estamos habitando una revuelta que ha posibilitado, por ejemplo, la realización de unas elecciones en que finalmente se logra aprobar un cambio constitucional. Y acá está justamente arraigada la necesidad de hacer una antropología de la revuelta, entendiendo una etnografía situada en las propias movilizaciones, en los propios campos discursivos de las asambleas territoriales, por ejemplo, o de los programas, de las propuestas de transformación sociopolítica. Pero también y ahora se nos abre todo un horizonte de la antropología de las pandemias, justamente de cómo pensar la soberanía sanitaria, la conflictividad en un continente como América Latina, en que muchas veces las medidas sanitarias parecen más medidas de opresión que políticas de salud. Acá en Chile, por ejemplo, todavía tenemos toque de queda y yo siempre digo como broma, ¿acaso el COVID se va a poner más malo a partir de las 11 de la noche? Alguna cosa, o sea, quiero decir con esto que hay un rango de complejidad y que no tenemos que olvidar que nuestro quehacer disciplinario se construye desde la dinámica, desde los campos transformadores y desde el día a día, desde la cotidianidad. Entonces, estas dinámicas, más allá de limitarnos, todo lo contrario, son grandes campos potenciales de donde reflexionar y seguir tensionando y disputando una antropología más cercana a los pueblos, los territorios y las comunidades. Así que muchas gracias. Eso. Muchas gracias, Francisca, por las reflexiones sobre las antropologías como campos de disputa y la relación de esto con el feminismo y las luchas socioambientales situadas en un espacio geográfico específico, ¿no? Que es Latinoamérica. Es interesante también cómo has planteado la discusión de cómo construimos el trabajo colectivo y una antropología digna y comprometida, y el llamado también que realizas a posicionarnos sobre desde dónde construimos el conocimiento. Has comentado un poco de las ponencias anteriores, pero tal vez en 5 minutos podrías redondear algún comentario sobre lo que las demás ponentes han compartido, y luego seguiremos con los comentarios de Marta y Margarita.
No, simplemente decir, creo que volvería a la idea de antropología situada, que siento que de cierta forma nos cruza a las tres exposiciones. Por ejemplo, cómo una antropología situada nos permite visibilizar la feminización histórica de ciertos oficios en el campo de lo antropológico, que me parece fundamental, pero también así el campo de la construcción del conocimiento y del poder. ¿Cuántas mujeres están en ciertas esferas vinculadas a autoridades académicas en las universidades latinoamericanas? Puedo insistir que muy pocas en comparación a la presencia de hombres. ¿Cuántas mujeres o disidencias sexogenéricas se leen, por ejemplo, o son parte de la construcción de la malla curricular de los campos de estudio de la antropología? Mínimo. De hecho, en Chile, el año pasado, antepasado, se generaron una serie de movilizaciones que se llamó una suerte de movimiento feminista estudiantil, donde una de las exigencias, por ejemplo, en la creación de protocolos contra la violencia patriarcal, me gusta más hablar de violencia patriarcal que de género, pero también ante la necesidad de una construcción paritaria en términos de las autoras, de los textos, de mujeres disidencias en el conocimiento antropológico. Y muchas veces cuesta, por ejemplo, leer autoras sobre evolucionismo, leer autoras sobre difusionismo, es todo un desafío. Yo estaba absolutamente de acuerdo, pero cuando empezamos a revisar las mallas veíamos la dificultad. Y por otra parte también esta construcción histórica de lo situada en cómo tu vivencia, cómo es tu historia de vida, que ahí Roxana creo que lo trabajó muy bien, tiene que ver también con el cruce, cómo va generando y conformando conocimiento, pero también la cercanía con las comunidades. Sin duda, la propia historia de Roxana situada en un territorio, en una dinámica, además en un colegio público, yo creo que es parte de justamente el ejercicio descolonizador en que mujeres como nosotras, con nuestras distintas historias cruzadas, podamos también estar en el ejercicio antropológico, debatiendo y disputando ese espacio. Así que simplemente eso, creo que agradecería a las ambas exposiciones anteriores en la posibilidad de visibilizar esas trayectorias, que son súper complejas para la mujer y para qué decir los pueblos indígenas, afro, inmigrantes. Eso. Muchas gracias. Ahora compartiríamos los comentarios desde Margarita y Marta, algo también breve sobre las ponencias anteriores. Bueno, en este caso van a ser súper breves porque contamos con la mitad del tiempo cada una. Bueno, yo quisiera más como reflexionar sobre tanto la historia situada de Roxani, que se parece a algunas de las historias y devenires profesionales que hemos estudiado, y preguntarle a Roxani cómo cree ella que se cruza, digamos, en estas experiencias de campo, la edad y el prestigio, porque Roxani dice que dependiendo de la comunidad con la que haya trabajado, las cosas cambian. Entonces, pero si cambian solamente porque una mujer está ahí, o qué tipo de mujer es la que puede entrar a estas comunidades. Y a mí me parece que la edad y el prestigio juegan ahí un papel muy importante. De otra parte, sería muy interesante reflexionar sobre, digamos, los cruces y choques entre los órdenes jerárquicos de género. Nosotros vivimos un orden de género específico e histórico, pero los órdenes de género de las comunidades indígenas, especialmente de las amazónicas, son diferentes, aunque hay ciertas zonas de contacto. Entonces, ¿qué significa ese choque? Y esto me remite a una pregunta y a un comentario que tengo para Francisca. Y es precisamente eso. A mí me parece que en estas antropologías comprometidas, en estas antropologías que abogan por la dignidad de pueblos otros y de otros conocimientos. Y creo que la antropología ha hecho una muy buena labor a pesar de sus orígenes coloniales. A veces hay unos silencios enormes. Hay unos silencios enormes acerca de la violencia doméstica, de los órdenes de género digamos, de estas otras
formas de hacer que no cuadran como con estos relatos tan idílicos de otros conocimientos que muchas veces también están producidos en zonas de contacto. Entonces, de lo que yo conozco, hay unos silencios muy grandes que han empezado a ser, sobre todo, desvelados por los feminismos indígenas, de mujeres que dicen, sí, aquí hay violaciones, sí, aquí hay violencia doméstica, hay violencia contra las mujeres, hay violencia epistémica contra las mujeres indígenas, y muchas veces eso no lo tomamos en cuenta. Entonces, estos son otro tipo de retos para estas antropologías comprometidas. Pues voy a dejar ahí para, por lo menos, No, abrir la boca. Está muy bueno. Yo escuchando las presentaciones y como con ganas de pespuntear algo en torno a la reflexividad, porque me parece que tanto Francisca como Roxani trajeron el punto de la reflexividad desde diferentes orillas. Me parece a mí que la presentación de Francisca está mucho más cerca de lo que estudiamos como teorías que nos ilustran para trabajar la reflexividad, mientras que Roxani lo hace a partir de las experiencias situadas. Y lo que quería llamar la atención es que estas cosas, digamos, hablamos de reflexividad, pero hablar de reflexividad desde las mujeres es más interesante aún porque se cruzan otras cosas, ¿sí? Y no es tan fácil hacerlo salir, o sea, no es tan fácil decirlo. Entonces, Roxani, por ejemplo, contaba las dificultades y los retos de estar en campo y fragilizarse para poder trabajar con la comunidad. Pero para poder sacar estas cosas y decirlas, se necesita todo un trabajo también, y en ese sentido es muy interesante, digamos, lo que ella hace al contarlo, que me conecta con lo que decía Francisca acerca de construir una antropología digna, porque yo creo que para construir una antropología digna y digna para las mujeres, es necesaria la reflexividad de las mujeres sobre la posición de ser mujer y de ser antropóloga, ¿sí? Entonces, esas dos, digamos, ponencias como que me evocaban esta idea, que es algo que, digamos, en nuestra experiencia de investigación vimos, la dificultad de hacer reflexividad, pero aparte de eso, reflexividad de ser mujer y de ser antropóloga siendo mujer, o sea, cómo salen otras cosas que no están en la discusión y que ustedes han traído a la discusión con las intervenciones que han hecho. Muchas gracias, Marta y Margarita. Ahora escucharemos los comentarios de Roxani Rivas sobre las ponencias anteriores. Puedo hablar ahora, sí. Comentando, siguiendo un poco lo que estaba diciendo Margarita, ¿ya? En mi historia, ¿ya? Cuando en Francia, donde estaba haciendo, donde sustenté mi tesis, la gran pregunta de la disciplina era si una mujer puede escribir diferente a un hombre. O sea, lo tenía, ha sido la discusión y la lucha reivindicativa de las investigadoras de decir que sí, pero al hacer un análisis de cómo estaban escribiendo las mujeres, al menos francesas, la etnografía no se diferenciaba. O sea, escriben igual, o sea, imitan y escriben igual un hombre. ¿Cuál fue mi sorpresa? Lo pongo esto de anecdótico, porque cuando estaba sustentando la tesis que presenté, el comentador, el director de la mesa, dijo, esta o sea, estudiante acaba de escribir como mujer. Y yo, cuando me lo dijo eso, yo estaba, ¿qué? O sea, por los detalles, ¿no? Se supone que hay una marca, las mujeres somos más detallistas, fijonas. Digamos que esa marca estaba en todita mi tesis. Incluso para escribir a los bebés, a las mismas mujeres, ¿ya? Y era muy incisiva, o se me burlaba mucho, o sea, inconscientemente, no lo vi de los hombres, por ejemplo. Y tanto que me dijeron, o sea, me hicieron un psicoanálisis mientras, porque es ese rito, ¿ya? De ver cómo escribimos nosotros, o nosotras, que está en
en la disciplina. Yo me quedaría ahí nomás porque no sé si hay alguna pregunta, porque como mujer, ahorita he vuelto otra vez, estoy en mi ciudad, soy profesora en una universidad pública y mi gran problema, yo no tengo hijos, mi gran problema como profesora en una universidad pública en Iquitos es cómo hacer que mis estudiantes no tengan hijos antes de terminar. Y la gran pregunta para mí era cómo la cultura, la sociedad se impone también en una institución intelectual. O sea, se supone, tenemos, si comienzo a hacer los registros de las chicas que están estudiando antropología, porque en la UNAP la antropología es una disciplina muy nueva, es alto el porcentaje de chicas que se mueren por tener hijos. Yo siempre paro con los pelos en punta, diciendo, por favor, termínelo. Sabemos que Loreto, la ciudad donde yo vivo, es de extrema pobreza, también hay muchos límites. Realmente veo a mis estudiantes que estudian en condiciones extremadamente inquietantes, ¿ya? Y también Loreto es primer puesto en embarazo precoz. Entonces yo veo ahí, en la universidad se refleja esta problemática ¿ya? Cultural de cómo ser mujer mucho antes, o sea, ser madre, que terminar la carrera. O sea, esto es mi gran reto, es un tema que me preocupa un montón, y lo dejo acá. No sé si me puede ayudar, no sé, una pregunta a mi inquietud, ¿no? Bueno, muchas gracias por los comentarios. Sé que han quedado algunas preguntas en el aire y tal vez podemos usar el momento de las preguntas del público para que ahí cada una pueda completar un poco de lo discutido ahora, más las dudas que tengan quienes nos están escuchando. Entonces, ahora voy a leer algunas preguntas. A ver, permítanme un momento. Ya. Bueno, es algo que tal vez ya han comentado un poco Marta y Margarita, y sería cómo analizarían a la luz de los resultados de sus investigaciones o cómo dialogaría esto la trayectoria comentada por Roxani. Esa es una de las preguntas. Tal vez contestan primero porque luego hay otras preguntas para Roxani y Francisca. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, es ¿cómo analizarían la trayectoria comentada por Roxani desde los resultados de su investigación? Okay. Yo creo que Roxani misma lo señaló ahora con el comentario sobre la tesis, porque lo que nos muestra es que es una trayectoria académica y sin embargo está cruzada también por marcas de género, como las que estábamos describiendo en la investigación, ¿sí? Y hay posiciones que están atravesadas, incluso la misma docencia, el trabajo del doctorado, el trabajo de campo con comunidades amazónicas, el relacionamiento con las comunidades, están cruzados por relaciones de género, ¿sí? Entonces, en ese sentido, siento que, o yo consideraría que coincide y que también nos permite entender que esto no es algo teórico, sino algo en lo que estamos inmersas. O sea, estamos inmersas dentro de estas relaciones de género en nuestros diferentes roles, ya sean como académicos, como profesionales de campo, como docentes, como investigadoras, ¿sí? Y esas marcas y esas relaciones de género no se desprenden de nosotros por estar dentro del campo investigativo o de la academia, sino que están modelando, y como lo dice Roxani también, modelan no solamente los lugares, sino también modelan las preocupaciones, ¿sí? Y modelan las maneras de ejercer, ¿sí? Y modelan incluso
los compromisos. Entonces, por ejemplo, el compromiso con las estudiantes, ¿sí? O sea, está modelando un compromiso, pero es a partir de unas relaciones de género, de haber experimentado esas relaciones de género y de ver lo que sucede con estas relaciones de género ahora, entonces, desde el ejercicio de la docencia. No sé si Marta quiere añadir algo más. No, pues yo ya había hablado de eso, solamente me gustaría añadir que también pues es difícil hablar de Roxani sin conocer sino lo que nos acaba de decir, y estos son como indicios que tienen puntos de contacto con nuestra investigación. Pero un indicio que a mí me parece muy interesante y que Roxani lo dijo con mucha fuerza, es también el lugar donde ella nace, la educación que ha tenido pública, las desventajas y cómo se cruza esto con las jerarquías de género, ¿no? Que es otro de los puntos que nos interesa indagar en nuestra investigación. Pero como digo, pues estos son solamente como pistas y habría que conocer mucho mejor la historia de Roxani. Y no creo que seamos nosotras quienes la dejamos definir, solamente ver qué puntos de conexión hay. Gracias. Ya, muchas gracias. Tal vez Roxani quiera comentar un poco, y había una pregunta planteada por Marta hace un rato acerca de cómo influía el tema de la edad y el prestigio en el trabajo de campo que hacían con las comunidades. Entonces, Roxani, ¿podrías responder a eso? Y también hay una pregunta del público que es la siguiente. ¿Cuál es la relevancia del aspecto lingüístico en la distancia necesaria que se planteaba entre el antropólogo y las poblaciones con las que se realizan las investigaciones, ¿no? Si la ves necesaria, favorable, o al contrario, esa distancia lingüística plantea dificultades. Tenemos tres variables: edad, prestigio, distancia lingüística. En mi caso, los cocamías, que yo soy especialista en ese pueblo, están en proceso de perder la lengua indígena, ¿ya? Pero el castellano regional es totalmente diferente al español, yo digo, o sea, es que se habla aquí en Iquitos o mucho más distante que el que se habla en Lima. Yo cuando entro al campo me vuelvo o sea, comienzo a utilizar todas las palabras locales que ellos utilizan, porque los he tenido que aprender, es importante. Definitivamente uno no logra entender al otro si tú no manejas la lengua. En el caso de los cocamas, yo fui un poco más loca, porque puedo decir que sí, loca. He puesto, porque mi obsesión con este pueblo, amo mucho este pueblo, o sea, me identifico mucho con este pueblo. Mi locura fue que yo tenía que escribir la tesis desde la lengua indígena, sabiendo que la lengua indígena estaba en proceso de perderse. Entonces yo en mi caso, para escuchar hablar la lengua cocama, entraba, por ejemplo, el único espacio donde podía encontrar la lengua era con los chamanes. Yo entraba a las sesiones chamánicas y en los cocamas han reemplazado, unas veces toman ayahuasca y otras veces toman aguardiente. Yo pasé por todo, o sea, salían unas borracheras que eran, o sea, aparentemente no eran importantes, pero prácticamente han marcado muchas de las cosas de diferencias culturales que aprendí por las borracheras. Por ejemplo, ¿no? En una joven de 14 años acababa de haber huido. Yo estaba andando con mi compadre, que era un chamán, y me dijeron: Roxani, hay que traer el espíritu de esta chica que retorna a su casa, porque su papá estaba preocupadísima, porque la niña joven, ¿no? Parecía la edad de casarse, se había huido
el hijo de uno de los chamanes más prestigiosos del Bajo Guayaga. Pues, empezamos la reunión con este chamán, el chamán que andaba también era prestigioso, y comenzamos a tomar a las 9 de la mañana. Allá para hacer el rito ya de llamar a los espíritus. Hemos estado tomando desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, no parábamos, pero tuviera que explicar cómo se hacía. Y en una de esas, no me acuerdo a qué, lo pongo en mi tesis, se vino el espíritu de la joven en el cuerpo del chamán, y comenzó, la línea, la relación que había, por ejemplo, el chamán transformado en joven, con el resto toda la borrachera se me pasó, porque lo que estaba viendo era cómo la familia realmente estaba yendo al frente a su hija. Y le rogaban, así lloraban, así a mares, diciendo, por favor, regresa, esta es tu casa, déjale al otro fulano, que... Pero el chamán hacía el papel el rol de la joven huida, que le decía, yo no puedo porque el otro chamán era mucho más fuerte y que no le dejaba. O sea, hay situaciones en que esto me hizo comprender, por ejemplo, de que no solamente en sesiones chamánicas se llama espíritus muertos, uno puede manipular también los espíritus vivos de las personas. Y hasta el momento no se habían escrito en antropología. ¿Ya? Y esto, o sea, y podría poner un montón de ejemplos en que yo he ido más allá de mi aguante, porque yo no me considero una persona que tome, detesto tomar, pero he tenido que romper muchas cosas mías para poder acceder, condiciones a veces muy duras, para poder acceder y conocer al otro. O sea, yo te podría dar un montón de ejemplos en que yo decía que ya los estoy haciendo, porque, o sea, he tenido tengo esa capacidad ya mi amor me gana, o sea, y también la curiosidad. Entonces yo me puedo prestar a experimentar cosas hasta el límite que yo pueda hacerlo. Está lloviendo acá en Quito, una lluvia gigantesca. No sé si me escuchan, sorry. Sí, pero, eso para decir que yo sí logré escribir una tesis. Toda mi tesis está en lengua pocama, a pesar de que la lengua pocama está desapareciendo. Y puedo decir que es muy difícil, o sea, el tipo de abordaje que hice desde la lengua va a ser de años, o sea, no lo he podido escribir en 1 o 2 años. Yo comencé a escribir a partir de 6, 7 años sobre este pueblo a partir de la lengua. Muchas gracias. Sí, había unos temas de sonido, pero se ha entendido bien todo lo comentado. Bueno, hay 2 preguntas para Francisca. La primera es, en diálogo con tu presentación, y bueno, yo añadiría de las experiencias que has visto en Chile, desde nuestra posición como estudiantes y nuestras realidades, ¿qué acciones podríamos tomar para decolonizar la antropología y comprometerla con la coyuntura política? Y la segunda pregunta, también relacionada, es, bueno, sobre estas ideas de ver los campos potenciales de la antropología desde nuestra cotidianidad. Se pregunta acerca de los consejos que podrías darnos ante la situación política actual en Perú desde tu experiencia en el proceso de las revueltas chilenas. Eso. Gracias. Las preguntas siempre son tan potentes que son mucho más fuertes que la propia exposición. Y quería partir, así con los comentarios, siempre pasa lo mismo, de Marta.
Yo creo que justamente un trabajo colaborativo y situado nos permite la desidealización y la desencialización del tema cultural. O sea, eso me parece fundamental, porque muchas veces hay una suerte de idea que el trabajo colaborativo es romantización. Y yo creo que es todo lo contrario a lo que estamos tratando de construir en una perspectiva situada. Es, por ejemplo, situarte desde un espacio. Lo que me ha tocado estos años, yo no estudio conflictos socioambientales, sino son parte de los conflictos de los cuales yo habito y soy parte del Movimiento por el Agua, donde las herramientas antropológicas me permiten profundizar respecto a esos conflictos, darle dimensiones antropológicas. De hecho, me ha pasado muchas veces y creo que puede ser una carga que comparten la y los estudiantes. En muy pocos lados me presento como antropóloga. De hecho, me presento desde otras realidades, como me pasó también. Hace años que bailo danza andina y desde ahí decido estudiar antropología a los 18. Entonces, como desde las propias vivencias, desde las propias cercanías a ciertos procesos, decidir un oficio que me parece importante. Lo veo eso como un oficio en la antropología, que está cruzado con los quehaceres de una. O, por ejemplo, compañeras antropólogas mapuche, que hoy su trabajo situado tiene que ver con evidenciar la violencia de hombres mapuche contra mujeres, niñas, niñez y disidencia sexogenérica en el contexto mapuche. Entonces, justamente pensar desde ahí el trabajo colaborativo y situado, cruzando en nuestra historia. Entonces, creo que hay un componente importante. Respecto a la pregunta de la descolonización, simplemente se me ocurre porque es de larga reflexión. Lo más fácil para mí es a través de un ejemplo. Yo soy profesora de un ramo que se llama etnohistoria, que es la construcción de la historia de los pueblos, donde trabajo sobre todo temas andinos, comunidad indígena, aymara y quechua, del norte de Chile, pero también de Bolivia, Perú, parte del norte de Argentina, o sea, en general. Y ahí uno de los trabajos descolonizadores es justamente el soporte de donde voy a construir mi trabajo. Clásicamente la etnohistoria, sus soportes más clásicos fueron las crónicas de viajes, los informes de la corona, la cartografía generada. Y uno de los gestos descolonizadores más importantes es cómo reconstruimos memorias de historias de pueblos originarios, por ejemplo, desde las danzas, desde las sonoridades, desde la pintura, desde otros soportes que siempre han sido relegados a un estatus inferior, la oralidad, las producciones artísticas. Entonces ahí hay un gesto descolonizador bien interesante, que es pensar la construcción de saberes desde otros soportes. Ahí hay un campo específico de disputa que es súper importante en el proceso formativo de las y los antropólogos, pero también ejercicios metodológicos, y acá recomiendo, trabajo mucho el tema de los conflictos socioambientales desde mapas corporales, como a través de la construcción de una silueta de una persona puedes identificar el extractivismo desde zonas. Por ejemplo, el extractivismo en muchas experiencias se vincula con el pecho, la garganta, que tiene que ver con el ahogo, la angustia, pero también la alternativa al extractivismo desde las manos, desde la construcción, desde los pies, desde las raíces o desde la cabeza, el pensamiento. Y eso es un trabajo importante que han hecho, por ejemplo, el colectivo de Geobruja en México, o el colectivo de Geografía Crítica en Ecuador, o el colectivo Claudia Mijo en Chile. Entonces, además de la construcción de esos soportes, también hay herramientas metodológicas profundamente desarrolladas en América Latina o en África. África tenemos mucho desconocimiento, pero Kenia, por ejemplo, es una cuna muy importante de educación popular, donde se resignificó el trabajo de Paulo Freire desde la experiencia de comunidades y territorios africanos. Entonces creo que ahí súper importante, un contexto también histórico, o sea, creo que son las distintas herramientas que nos posibilitan. Y frente al proceso que ustedes están viviendo, simplemente el estar, creo que es fundamental, el estar en las calles, el estar en las organizaciones, el estar en los barrios, es parte también de un ejercicio de construcción de conocimientos desde ámbitos situados, desde las propias experiencias de vida de cada una y cada uno de ustedes. Estar, me parece fundamental y creo que para nosotros ha sido muy importante la revuelta en ese habitar la revuelta. Y no solamente entenderse como espectadores, sino todo lo contrario, como parte de ese campo, como podríamos llamar clásicamente una observación participante activista, pero habitar ese proceso que ha sido tan importante y ustedes también hoy en Perú fuertemente movilizadas y movilizados en los distintos territorios. Así que aquí dejaría estas reflexiones. Gracias. Muchas gracias por la respuesta. Hay una siguiente pregunta para Margarita y Marta. Es esta.
¿Consideran que estos espacios comunes que la disciplina y la sociedad establece en la práctica antropológica según el género están cambiando en términos de presencia y relaciones de poder? Si es así, ¿de qué manera? Bueno, pues una parte fuerte de nuestro argumento es que esto cambia y se transforma con el tiempo, con las circunstancias históricas, con las circunstancias socio-geopolíticas, con unos pequeños cambios en los órdenes de género. Entonces sí se cambian, pero la mala noticia es que muchas veces no cambian para bien, no cambian no cambian hacia la equidad, no cambian hacia una transformación de las relaciones de poder, sino que son nuevas elaboraciones y nuevas formas de sujeción. La esperanza es la acción colectiva, es la reflexividad, es organizarnos, y como lo muestra este momento inédito que estamos viviendo, hay tanto una serie de consecuencias y de agudización de desigualdades tremendas, pero también es un momento de creatividad y de producción y de algunas luces de esperanza. Gracias. No sé si Margarita quisiera comentar algo sobre ello. Pues a mí me parece que la respuesta está muy completa, yo la dejaría ahí. Listo, bueno, si no hay otra pregunta adicional o tal vez un comentario de las ponentes que quisieran hacer de cierre, estaríamos terminando este evento que ha sido la primera mesa magistral del coloquio. No sé si hay algo para comentar para terminar. Listo, entonces les agradecemos mucho desde la organización por estar presentes, sobre todo en un contexto difícil, ¿no? Para cada una en el país en los países en los que vivimos. Gracias por sus respuestas y por la disposición de participar en este espacio y apoyar siempre a los eventos estudiantiles. Creo que todas han mostrado tener un compromiso bastante importante con nosotros como estudiantes. Y bueno, considero que estamos juntas en la lucha como antropólogas y la transformación de nuestra disciplina, esa transformación constante que hacemos desde múltiples perspectivas, pero que tienen aristas bastante comunes de fondo. Entonces, bueno, muchas gracias a las 4 ponentes y al público asistente por su interés y sus preguntas. Y los invitamos a acompañarnos mañana en el segundo día de nuestro coloquio de estudiantes de antropología. ¿Puedo decir algo, Pierina? Sí, adelante. Bueno, pues agradecer de nuevo la invitación y espero que este coloquio y este panel abran nuevos diálogos y contactos entre nuestras antropologías, entre nuestros países y que lo continuemos. De verdad, es una oportunidad muy especial para mí, creo que para todas nosotras. Espero no traicionar lo que ustedes están pensando. Muchas gracias. Gracias. Sí, de hecho les invitamos a acompañarnos también en las siguientes actividades que vamos a tener, tanto talleres como mesas magistrales y también estudiantiles. Nos gustaría mucho contar con sus comentarios y creo que a todos mis compañeros también. Y bueno, entonces, buenas noches a todas y ya nos veremos luego, nos mantendremos en contacto.
Muchas gracias, Pierina. Gracias. Creo que ya no están transmitiendo. ¿Podemos quedarnos un ratito para tomar la foto final?